Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a Cristo. Discúlpeme que fue que hubo una pequeña interrupción. Me están viendo todos. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo. Hoy tenemos un mensaje de la palabra del Señor. Gloria sea a Jesús. Para que nos gocemos delante del Señor. Gloria sea a Cristo. Reciban saludos de, yo soy el hermano Miguel Ramírez, gloria sea a Jesús. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, de toda mi familia y de nuestro pastor y de su familia, nuestro templo de Benecer de la Asamblea de Dios, gloria sea a Jesús. En esta hora tenemos un mensaje de la palabra de Dios, gloria sea a Jesús, y quiero rápidamente que entremos en eso, gloria sea a Cristo. Y yo quiero que usted me acompañe en Mateo capítulo 5, verso 9. Gloria sea a Jesús. Mateo capítulo 5, verso 9. Y el tema del mensaje es: bienaventurados los pacificadores. Gloria sea a Jesús. Bienaventurados los pacificadores. Gloria sea a Jesús. Y lo tienen todo. Dígame un amén. Y sé que me contestaron con un amén. Gloria sea a Jesús. Y dice la palabra de Dios a la letra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria sea a Jesús. Esta bienaventuranza, gloria sea a Jesús, está en el libro de Mateo. El libro de Mateo fue escrito por el colector de impuestos llamado Mateo, el que Jesús llamó, gloria sea a Jesús. No está puesto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como primero, porque trata sobre el tema de que Jesús es el rey de Israel y el Mesías prometido, gloria sea a Jesús. Pero no se escribió primero, se puso así cronológicamente para darle información a uno y fue escrito para los judíos, gloria sea a Jesús. Entonces Mateo presenta a un Jesús que es maestro, predicador y sanador, que eran las tres cosas que Jesús hacía, gloria sea a Jesús. Entonces en esta parte que acabamos de leer es lo que se llama el Sermón del Monte, que compende casi 3 capítulos del libro de Mateo, gloria sea a Jesús. Va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y ya en el 8 comienza otra etapa, gloria sea a Jesús. Y aquí Jesús comenzó a enseñar al pueblo. Esta palabra la expresó Jesús en su famoso Sermón del Monte, gloria sea a Jesús. Y empezó primero desarrollándole bienaventuranza a los hermanos, gloria sea a Cristo. Saludos para el pastor Carlos Villarreal, que nos está viendo, gloria sea a Jesús, desde Miami. Un saludo para él. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y al pueblo que lo estaba escuchando. Cuando Jesús se sentó a enseñarle al pueblo, fíjese que Jesús, antes de comenzar su ministerio ya fuertemente, primero le enseñó a la gente, gloria sea a Jesús. Entonces, la mayoría de la gente reaccionó a la palabra de Dios de una manera fuerte. Y la gente decía: nunca nadie había enseñado como este hombre, gloria sea a Jesús. Porque Jesús no solamente era un maestro, Jesús era el maestro, gloria sea a Jesús. Entonces, ¿por qué él les estaba hablando? Jesús no se quedó solamente en palabras, sino que puso en acción todo lo que decía. Si usted, cuando usted tenga tiempo, lea el Sermón del Monte, lea esos 3 capítulos, gloria sea a Jesús, y usted va a ver que después que Jesús terminó de hablar esa palabra, al final del capítulo 7, Jesús dijo: al que me oye y hace esta palabra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Gloria sea a Jesús. Cuando Jesús termina de hablar al pueblo, empieza a poner en acción lo que él decía. Y por eso el pueblo vio al final del capítulo 8 de Mateo y dijeron: este no habla como los escribas y los fariseos. Este habla como quien tiene autoridad, gloria sea a Jesús. Pero el punto central de lo que nos compele a nosotros es que Dios es un Dios de paz, gloria sea a Jesús.
Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener paz. Y como nuestro Padre es paz, nosotros debemos de trabajar en buscar la paz, en andar en paz con nosotros mismos y con todo el que esté alrededor de nosotros. Gloria sea a Jesús. Si usted me acompaña a el mismo capítulo de Mateo 5, pero de los versos 38 al 48, para que veamos cómo Jesús va desarrollando en cuanto a ser un pacificador, para poder tener esa bienaventuranza de parte de Dios. Gloria sea a Jesús. Y dice el verso 38 en la Biblia: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo, porque el que es malo es malo. Gloria sea a Jesús. Usted no va a cambiar su naturaleza. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Gloria sea a Jesús. No quiere decir que usted literalmente voltee la mejilla. Lo que quiere decir es que usted, si se encuentra en una confrontación con una persona, usted se aparte. Gloria sea a Jesús. Saludos para María Ramírez, que nos está viendo también. Gloria sea a Jesús. Dios bendiga a María Ramírez, que nos está viendo en nuestro canal. Gloria sea a Jesús. Y eso es lo que ocurre. Es que usted no confronte a una persona que quiera llevarlo a ese punto de esa situación, porque usted y yo somos hijos de Dios, debemos de andar en paz. Gloria sea a Jesús. Lo primero que dice es, no resistáis al malo. Oiga, para que usted vea lo primero que Jesús precisa, no resistáis al malo, no lo resista. Muchas veces usted y yo caemos en situaciones que nos dejamos influenciar por el mundo, por esa misma cuestión. Porque a veces el hombre viejo sale de abajo para arriba y quiere revoltearse, pero usted y yo no podemos permitirlo, porque usted y yo andamos con el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo andamos con la nueva criatura que nació a través del poder del Espíritu Santo. Segundo, dice, cualquiera que te hiera en vez de responderle con el puño, que ponga la otra mejilla. Lo que está tratando de presentarle Jesús es que tú evites esas confrontaciones. Hay personas que dice en uno de los proverbios que la palabra blanda calma la ira. Usted tiene que saber cómo hablar, porque ya nosotros no nos gobernamos nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo Jesús, y en la altura del texto 43 y 44, oiga lo que dice el Señor Jesús. Él, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que decía la ley, porque la ley no tenía ninguna cosa por la que la persona pudiera, sino que la persona cumplía con unos rituales de leyes. Pero Dios quería que la gente aprendiera el espíritu de esa ley, no la ley en sí. Gloria a Jesús. Y dice el verso 44, pero yo os digo, oiga, ya cambió el asunto. Jesús vino para enseñarnos a nosotros y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Usted y yo tenemos que orar por el que nos ultraja y nos persigue. ¿Usted sabe por qué? Porque así estábamos usted y yo cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Usted y yo éramos que reaccionábamos. Nos parecíamos al Alcacérsel, que desde que nos caía agua nos subíamos para arriba. Gloria sea a Jesús. Porque teníamos una actitud explosiva, pero el Espíritu de Dios sacó esa actitud explosiva y ya usted y yo tenemos dominio propio, porque tenemos al Espíritu de Dios que domina sobre nuestro cuerpo. Gloria sea a Jesús. Oiga esto, que ore por el que me ultraja. Oiga lo que me dice Jesús. Jesús me dice a mí que yo ore por el que me ultraja, el que me aborrece, oiga, el que me tiene odio, que muchas veces las personas lo odian a uno por nada. Solamente porque usted es hijo de Dios, pero usted tiene que entender que es una guerra espiritual. Es un demonio que mueve a esa persona a odiarlo a usted.
Porque el Espíritu de Dios está en usted. Usted es una luz. Usted tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Sus acciones demuestran si Dios está en usted. Gloria sea a Jesús. Pero el verso 45, Jesús, él explica para qué yo debo de hacer esto. Fíjese que Jesús presenta la situación, pero entonces también presenta para dejarme saber a mí por qué yo debo de hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de seguir la regla que Jesús me está hablando? El verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. El Dios omnipotente está en los cielos. Y sigue diciendo la Biblia, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Gloria sea a Jesús. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gloria sea a Jesús. Entonces, Jesús me explica a mí por qué yo debo de hacer eso. Para yo demostrarle al mundo que yo soy un hijo de Dios. Ya yo no soy con la ola del mundo. Ya yo no camino con la ola del mundo. En los versos del 46 al 48 explica más. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si usted ama al que lo ama y le da un plato de comida al que le da un plato de comida a usted, ¿qué recompensa usted va a tener? ¿Cuál recompensa? Dígame. ¿Qué recompensa tendré yo? Gloria a Jesús. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos estaban presentados ante el pueblo de Israel como pecadores. Los fariseos no querían saber de los publicanos porque lo veían como un traidor. Y el que escribió este libro, Mateo, era un publicano. Y los fariseos lo veían a él como un traidor. Porque era el colector de los impuestos. Cobraba los chelitos para el imperio que estaba subyugándolo a ellos, el imperio romano. Gloria sea a Jesús. Entonces, sigue diciendo Jesús. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aleluya, alaba lo que él vive. ¿Usted sabía que hay hermanitos que solamente saludan a los hermanitos y no saludan a una persona que no es de los hermanitos? Gloria a Jesús. ¿Usted sabía que hay muchas religiones, que por eso es que hay que soltar lo religioso, la religión? ¿Usted sabía que hay muchas religiones que no le hablan a una persona que no sea de la religión de ellos? Gloria sea a Jesús. Y usted y yo no estamos para eso. Usted y yo estamos para hablarle a todo ser humano. Amar a todo ser humano. Porque el papá de nosotros y el jefe de nosotros, Jesucristo, ama a todo ser humano. Aborrece el pecado, pero ama al ser humano. Gloria sea a Jesús. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dijo Jesús. ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles, para los judíos, todo aquel que no es judío es gentil. Y la palabra es goín, que significa naciones. Y para el judío, un goín y un perro eran lo mismo. Para que usted entienda el punto que Jesús está tratándole presentando. Y Mateo, que conocía la historia de los judíos, le está hablando a judíos. Gloria sea a Jesús. Y dice el verso 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué Jesús menciona eso? Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 18, verso número 13. Gloria sea a Jesús, que en día pasado predicando sobre la guerra espiritual, le leí parte de esto aquí, que el Señor nos dio un mensaje, gloria sea a Jesús, poderoso, en donde el Señor ya estaba bregando con los hijos de Israel porque iban a entrar en la tierra prometida. Y dice Deuteronomio capítulo 18, verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y a eso fue que Jesús se refirió cuando habló ahí.
perfecto será delante de Jehová su Dios, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A su nombre, gloria. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos escribió algo en Hebreos capítulo 12, verso 14. Y después de hablarle a estos hebreos que estaban pasando por una prueba fuerte, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ya estaban por echar para atrás, y también había muchos gentiles, y él presentándole a ellos, porque estaban siendo perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos, perseguidos por todo el mundo, gloria sea a Jesús, porque no era fácil ser cristiano. Y el escritor de los Hebreos, que muchos piensan que fue el apóstol Pablo, gloria sea a Dios, en la Biblia no dice exactamente porque es anónimo, pero gloria sea a Dios, el que haya sido, lo habló de parte de Dios y lo trajo para nosotros, gloria sea a Jesús. Dice en el verso 14, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos. Vuelvo y les repito por si no me oyó, seguid la paz con todos. Ahí no dice seguir la paz con el que te cae bien. Ahí no dice seguir la paz con el primo tuyo, con el tío tuyo, con el hermano tuyo, con el que es de tu sangre. No, no. Ahí dice seguir la paz con todos. ¿Y qué quiere decir todos? Todos. Y sigue diciendo la Biblia, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese que dijo seguir la paz. Quiere decir que yo tengo que de dentro de mí poner todo el esfuerzo para yo seguir la paz. Tengo que esforzarme para seguir la paz con todos. Con el jefe que me habla estrujado, tengo que seguir la paz. Con el primo que me dijo 4 cosas porque somos familia, tengo que seguir la paz. Gloria sea a Jesús. Quiere decir que yo como hijo de Dios debo de tomar la decisión de caminar en paz. Es una decisión personal. Yo debo de tomar la decisión de caminar en paz. Caminar en paz, hermano. Gloria sea a Jesús. Y después dice con todo. ¿Y qué quiere decir todo? Eso mismo, todo. Con todo. Hermano, la paz comienza en el hogar y sigue hacia afuera. Amén. La paz comienza en el hogar y sigue hacia afuera. Esas personas que usted ve que tienen un corazón que todo el tiempo tan turbulento, que no es porque no tienen paz. No han recibido la paz de Dios. No han recibido esa paz que da el Espíritu de Dios cuando entra en una persona. Cuando yo me convertí, eso fue una cosa que a mí me sorprendió. Porque el día que me convertí, a mí se me fue todo temor. Gloria sea a Jesús. Y eso fue lo que más me sorprendió de la palabra de Dios y del poder de Dios, que yo sabía que era salvo. Porque entró esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Gloria sea a Jesús. Entonces, como le dije, la paz comienza conmigo. Yo necesito tener paz con Dios y conmigo mismo. Hay personas que supuestamente tienen paz con Dios, pero no tienen paz con ellos. Siempre viven martillándose ellos, porque no se perdonan el error que cometieron hace 700 años, o 400, o 500, o lo que sea. Dios te perdonó. Perdónate tú, vive en paz. Jesús, cuando estaba en la cruz, la primera palabra que dijo Jesús, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesús en la cruz del Calvario, esa fue la primera palabra que dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Oiga, el que me está hablando esta palabra a mí fue el primero que se puso en paz con todo y perdonó a todo el mundo. Perdona a los que no saben lo que hacen. Y era verdad que no sabían lo que hacían, porque estaban matando la bendición de ellos. Gloria sea a Jesús. Pero si Jesús no muere, no hubiera llegado la bendición a usted y a mí, que somos gentiles. Gloria sea a Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habló de los deberes de nosotros como cristianos. Oiga, el apóstol Pablo cuadrando los deberes como cristianos a los romanos.
en el mensaje anterior que les prediqué, le decía que los hermanos en Roma vivían en en una constante guerra, muerte, porque el ser cristiano en ese tiempo era una sentencia de muerte. Y Pablo le está hablando a estos hermanos en Roma, unos hermanos que tenían una sentencia de muerte todo el tiempo. Y le habla sobre sus deberes cristianos. Y después de hablar de varios temas, en los primeros versículos, en el capítulo 12 de los Romanos, léaselo completo cuando tenga tiempo, pero yo voy a comenzar del 14 en adelante, del 14 hasta el 21. Después de presentarle unas cuantas cosas, primero en los versículos anteriores, en el verso 14, comienza a través del Espíritu Santo a darle unas instrucciones a la iglesia en Roma, que también son para nosotros hoy, porque todo lo que la Biblia lo trata para todos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús, no se ha ido del mundo la iglesia de Cristo Jesús. Y dice en Romanos 12, del verso 14 al 21 en adelante, comenzando en el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Oiga lo que le dice Pablo. Una gente que estaban en una sentencia de muerte. Una gente que todo el tiempo lo tenían oprimido los romanos. Gloria sea Jesús. Y era una persecución, pasando hambre en la catacumba. Y Pablo a esta gente le dice, ya Nerón estaba suelto. Nerón fue que agarró y acabó con muchísimos cristianos. Gloria sea Jesús. Y Pablo le dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gloria sea Jesús. Del labio suyo y mío no debe de salir una palabra de maldición en contra de nadie. Gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan. Gócese, mi hermano. Llorad con los que lloran. Cuando usted se encuentra que su hermano está en una situación, llore con su hermano y gócese con su hermano también. Gloria sea Jesús. Unánimes entre vosotros. Unánimes, somos uno en Cristo Jesús. El dolor de uno es el dolor del otro. No altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que priva en ser más sabio de la cuenta entre los hijos de Dios. Y dice Pablo, no seas sabio en tu propia opinión, asociándoos con los humildes. Amén. Gloria sea Jesús. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria sea Jesús. Santo, mi alma te alaba. 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Usted y yo no estamos para pagarle a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice el verso 18, que aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. A nosotros nos está hablando Pablo a través del Espíritu Santo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Oiga lo que dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Jesús dijo, no resistáis al que es malo. Y Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, porque hay cosas que se van a salir del control suyo. Amén. Entonces ya ahí usted no tiene, pero mientras dependa de usted, dice el apóstol en la palabra de Dios, mientras dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Y qué quiere decir todos los hombres? Todos los hombres, eso mismo. No se necesita Daniel para que interprete eso. Gloria sea Jesús. 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí quiero pararme en ese punto. Dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros que no nos venguemos y que dejemos la venganza para Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo, como seres humanos, cuando hacemos justicia, como tenemos una naturaleza caída, una naturaleza mala, se nos va la mano, pero a Dios no le afecta porque Dios es bueno.
Dios es bueno, a Dios no le afecta ninguna maldad. Cuando Dios hace justicia, la hace justicia justamente. Usted y yo se nos va la mano, gloria sea a Jesús. Mire cómo están las situaciones ahora mismo. La gente queriendo hacer justicia por su propia cuenta. ¿Y qué ocurre? Ocurre que estamos en una naturaleza caída y pasa lo que pasa, que se nos pasa de la mano y de la raya lo que hacemos. Entonces el apóstol nos recomienda a nosotros: no os venguéis vosotros mismos. Usted y yo no necesitamos vengarnos, porque usted y yo tenemos a uno que hace eso por nosotros. Amén. Verso 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Oye, qué sencillo lo pone Pablo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No actúe con maldad. No actúe con maldad. Si tuvieres sed, dale de beber. Oye, si tuvieres sed, dale de beber. No le niegue un vaso de agua. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando usted le responde a una persona con bien y la persona le responde con mal a usted, la persona es la que se está condenando. Usted no se está condenando. Usted se está salvando, porque usted está siguiendo los lineamientos de Dios y está siguiendo los lineamientos de su papá. Gloria sea a Jesús. Dice el verso 21, no seas vencido de lo malo. Termina el apóstol Pablo diciendo, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Mi hermano, no se ha vencido de lo malo. La maldad ha arropado el mundo entero. La maldad nos tiene a nosotros rodeados. Y ya nosotros nos estamos dejando influenciar por la maldad. Los hijos de Dios, no se han vencido de lo malo, dice el Señor en su palabra. Gloria sea a Jesús. Y en la altura del verso 18, como le leí anteriormente, el apóstol dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Termina diciendo, no se ha vencido de lo malo. Y dice en el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Y termina diciendo, no se ha vencido de lo malo. A su nombre, gloria. Aleluya. Bienaventurados los pacificadores. Jesús declaró una bienaventuranza sobre el que es pacificador. En el inglés utiliza una palabra más profunda, porque en el inglés dice peacemaker. En inglés la palabra se traduce al español el que hace la paz. Oiga, así es como se traduce la palabra, el que hace la paz, porque el que usted ande en paz es un esfuerzo de parte suya para vivir en paz. Es un esfuerzo que nosotros tenemos que tener todos. Nosotros, gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo. Y en el versículo 19 nos dice que no nos venguemos, que Dios pagará el abuso a nuestra persona. Él mismo. En el verso 20 vuelve y nos dice lo mismo que nos dijo Jesús. Así que si tu enemigo tiene hambre, Jesús dijo eso mismo. Y fíjese cómo Pablo vuelve y lo repite, porque usted sabía que nosotros, Dios nos dio dos oídos. Porque a veces por uno no oímos y tenemos que oír por el otro. Gloria sea a Jesús. Y nos repite las cosas dos veces. Y termina en el 21, no se ha vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ya voy terminando, mi hermano, gloria sea a Jesús. Los pacificadores son los que se han reconciliado con Dios, han hecho la paz con él mediante la cruz. Usted y yo hicimos la paz con Dios mediante la cruz de Cristo. Pero Cristo, usted y yo fuimos que ofendimos a Cristo Jesús, ofendimos a Dios. Y Él vino a ponerse en paz con nosotros, ama. Mi alma te alaba. Él vino a ponerse en paz con nosotros, gloria a Dios. Y usted y yo fuimos que lo ofendimos, porque fuimos los que nos apartamos de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Gloria sea a Jesús. Ahora se esfuerzan los pacificadores, ahora se esfuerzan mediante su vida y testimonio por guiar a los demás, incluso a sus enemigos, a estar en paz con Dios. Usted y yo
como pacificadores, nos esforzamos mediante nuestra vida y testimonio para que nuestro testimonio le hable a los pecadores, a los que nos atacan, a los que están en contra de nosotros, a los que nos odian, para que sepa que Dios vive en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Mateo 5:9 dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Cuando usted y yo somos pacificadores, entonces el mundo verá que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Porque usted y yo no es con la boca, tenemos que hacer como nuestro jefe. Nuestro jefe en ese momento le predicó el sermón del monte y le habló todo, y cuando terminó empezó a hacer lo que él decía. Entonces usted y yo tenemos que hacer lo que decimos, y con manos limpias, como dice la palabra de Dios. Con manos limpias. ¿Usted sabe para qué? Para que cuando usted y yo, santo, mi alma te alaba, nos paremos delante de él con manos limpias, podremos decirle a él: santo, mi alma te alaba. Mis manos no tienen sangre de nadie. Mis manos no hirieron a nadie. Mis manos no hicieron maldad ni engaño, sino que sufrí lo que sufrí por amor a ti, porque tú me amaste primero. Y vengo delante de ti con mis manos limpias y un corazón limpio delante de ti. Eso es lo que Dios desea. Dios le bendiga, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado a nosotros. Y recordémonos: bienaventurados los pacificadores. Usted y yo somos que tenemos que hacer paz, andar en paz. Amén. Padre amado, en esta hora te doy